Bueno, entonces hoy hablamos de producción y empresa. Vamos a dar una pequeña introducción. El pan, la leche, la ropa, en general todos los bienes y servicios que necesitamos diariamente eh, son elaborados por empresas. La empresa, ¿qué es una empresa? La empresa es un agente económico que tiene como función básica producir y transformar factores de producción. Ven que estamos hablando de todos temas relacionados que venimos trabajando, ¿no? Y esa empresa, dentro, como es agente económico, dentro de la estructura de mercado, vendría a ser lo que llamamos nosotros como oferta, ¿sí? Las empresas llevan a cabo sus actividades conectadas con otros agentes económicos. Y ahí podemos introducir el tema de los canales de distribución. ¿Sí? Yo soy fabricante, pero necesito de un canal de distribución a través del cual yo paso mis productos a través de un mayorista, el mayorista lo pasa en el minorista y el minorista llega al consumidor final. La teoría de la producción lo que muestra es cómo las empresas utilizan los factores productivos y los convierten en productos atractivos para el consumidor. ¿Cómo se organiza la producción? En empresas, en la empresa, porque en realidad acá tenemos que traer los conceptos que ya habíamos hablado de eficiencia y eficacia. La diferencia era que yo puedo producir bien y punto, ¿no? Pero la eficiencia, ser eficientes, acá hay muchas empresas que son eficaces, pero no son eficientes. La eficiencia es producir más con menores recursos y en el menor tiempo. Y eso nos lleva a la productividad. Tenemos que hablar de un concepto que es la cultura empresarial. ¿Qué es la cultura empresarial? Es cuáles son los conocimientos de mercado y cómo se manejan en el mercado los empresarios. En la Argentina, la cultura empresarial deja mucho que desear, ¿sí? Por eso económicamente nos va como nos va, pero no es toda culpa del empresario, sino también del contexto macroeconómico. Hablemos del tamaño de las empresas. La mayoría de las empresas en la Argentina, el 80% son pymes. ¿Qué quiere decir pymes? Pequeñas y medianas empresas. Ese 80% de pymes se mueve satelitalmente alrededor de las grandes empresas. Es decir, necesitamos de grandes empresas para que esas pymes vivan en el mercado, sino para quienes van a trabajar. Hay distintos tipos de organizaciones comerciales. Y acá me gustaría que anoten para investigar la ley 19.550, que es la ley de sociedades, y ahí van a ver que no quiero que se coman toda la ley, quiero que investiguen sobre qué tipo de sociedades comerciales son las que más se registran en la Argentina y qué posibilidades de otras sociedades hay. Las dos sociedades que más se usan en la Argentina son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Las empresas son una unidad económica de producción encargada de combinar factores o recursos productivos
Y esos recursos productivos que ya vimos son el trabajo, el capital y los recursos naturales. Y habíamos hablado también de incluir las tecnologías. Vamos a hablar un poco de lo que es una sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada son aquellas que pueden tener como máximo 50 socios. Y esos 50 socios son conocidos porque cuando se hace el contrato de la sociedad, se registra en la Inspección General de Justicia y tiene que ser publicado en el boletín oficial. O sea que si yo quiero saber si Juan Pérez es socio de Rosales Sociedad de Responsabilidad Limitada, puedo buscar en el boletín oficial y ver quiénes son los socios de esa sociedad, y ahí voy a constatar si Pérez forma parte de esa sociedad o no. ¿Por qué se llama de responsabilidad limitada? Porque los socios son responsables de esa sociedad por el capital de la empresa y no son responsables con los bienes propios. Los bienes personales no entrarían en la responsabilidad de los socios ante quiebre, ante convocatoria de acreedores. Esos bienes no se los tocan a los socios. Diferencias con la sociedad anónima. En la SRL está dirigida por un socio gerente. Ese socio gerente es elegido por los demás socios y tiene un periodo, ¿sí? Donde ejerce la dirección que puede ser reelegido una vez. ¿Sí? La sociedad anónima, ¿por qué es anónima? Porque los socios no se conocen. Esa es la diferencia con la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Yo puedo ser socio de una sociedad anónima? Bueno, puedo participar comprando acciones. Eso me habilitaría, entre comillas, como socio de la sociedad. Lo único que no tengo derecho a voto y una serie de cosas que sí tienen los socios fundadores de las sociedades anónimas. Esas sociedades que son con fines de lucro, porque la ley de 19.550 es de sociedades comerciales, ¿sí? No son ni fundaciones ni ONG que tienen su ley aparte, ¿no? Lo que hacen es generar beneficio. ¿Y qué es el beneficio? Es la diferencia entre los ingresos derivados de las ventas y el costo total de los recursos utilizados para producir esos bienes o servicios que vende la empresa. Esto, cuando veamos contabilidad, es lo que se llama utilidad bruta. ¿Sí? La utilidad bruta está dada por el ingreso por las ventas menos el costo por haber tenido o fabricado esos productos. Después vamos a ver que hay otros ingresos y otros gastos que me derivan en lo que sería la utilidad neta o resultado del ejercicio. En una sociedad anónima, el capital está dividido en pequeñas partes que se llaman acciones. Y en una SRL, el capital está dividido en cuotas parte. Así se llama.
En la sociedad anónima, cada accionista tiene también responsabilidad limitada, igualmente que en la SRL. Hasta acá, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Sigo entonces? Sí, sí, perfecto. Sí. Bueno. Necesariamente tenemos que hablar de la productividad en este tipo de sociedades, ¿sí? Y hay una ley, que es la ley de rendimientos decrecientes, ¿sí? Que lo que me dice es que cuando yo distribuyo, porque quiero hablar de todas las sociedades, ¿no? Tanto de las que fabrican como aquellas que venden productos terminados. Lo que me dice es que la ley de rendimientos decrecientes me dice que hay una frontera de posibilidad de producción. ¿Sí? Esa frontera de posibilidad de producción me dice que yo tengo un límite, que es la capacidad de la empresa. Todo aquello que haga sobre el límite de producción, ¿sí? Sobre esa frontera de producción, lo que hace es generarme costos. Se los voy a explicar así. Se los voy a explicar con un ejemplo. Yo hace unos años tenía un cliente que tenía pizzería, porque esto tanto funciona como para una empresa como Coca-Cola, como para Ricardo García, que tiene una pizzería, ¿eh? Es lo mismo. La ley de rendimientos decrecientes es con base en la economía, ¿no? Esta persona, yo llego al negocio y me dice, ya Roberto, voy a hacer una volanteada para ver si puedo incrementar las ventas. Yo le digo, estoy de acuerdo. Si yo comunico, esto es una regla de marketing, ¿no? Si yo comunico, vendo, con seguridad. El tema es que yo no puedo tomar una determinación aislada, ¿sí? Porque si no, no es estratégica. Para que sea estratégica, tengo que tener en cuenta todas las otras variables que necesito para que ese aumento de ventas, ¿sí? Me sea productivo. Entonces yo le digo, está perfecto lo que estás pensando, pero tendríamos que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, la producción. Si yo aumento la cantidad de ventas, el pobre maestro pizzero que vos tenés en la cocina, que trabaja solo, no va a dar abasto. Entonces va a necesitar un ayudante. O sea que la contratación de ese ayudante la vamos a tener que sumar a los costos. Me dice, no lo había pensado. Ok. Otra pata es la distribución. Yo le digo, vos acá sos conocido en el barrio porque te piden los productos y vos dentro de la media hora los estás entregando. Pero si vos aumentás las ventas, el pobre pibe motoquero que tenés no va a dar abasto a hacer las entregas en ese lapso. O sea que vas a tener que contratar a otro motoquero. No lo había tenido en cuenta. Y para cerrarte este combo, ¿no? El precio que vos estás poniendo, que me parece bien porque es una promoción, ¿va a cubrir todos esos costos que tenés de más? Tenés razón, me dice, entonces no voy a hacer la volanteada. Sí, la vamos a hacer la volanteada, pero la vamos a pensar, porque hay que planificarlo. Porque yo tengo una frontera de posibilidad de producción.
Y si me excedo de esa frontera de posibilidad de producción, se reflejan estos costos que en realidad al final lo que yo pensaba ganar lo voy a tener que poner, dinero de mi bolsillo. Y no es el objetivo, ¿sí?, de una estrategia comercial. Entonces, ¿se entendió qué es la frontera de posibilidad de producción? No quiere decir que yo no la pueda eh, trasladar más allá para que mi empresa crezca, pero para poder hacerlo hay que planificar. ¿Se entendió con el ejemplo? Pero ¿no sería como una inversión eso? Por ejemplo, las empresas que invierten en marketing. Ok, eso es una inversión lo que vos me estás diciendo. Ahora, si yo tomo una decisión aislada, como había tomado este muchacho, decir, bueno, hago una volanteada, ¿sí?, sin pensar en todas las otras variables que se me mueven, porque una inversión en marketing es pensar en estrategias coordinadas de precio, producto, promoción y canales de distribución. No puedo pensar en una sola variable porque si no esa estrategia se me cae. ¿Se entendió? Claro. Bueno, ¿alguien me quiere hacer alguna otra acotación o preguntar algo? Básicamente como que a la hora de tomar una acción, entender bien las consecuencias de esa acción, como para estar preparado para esas consecuencias. O sea, Acá yo anticiparse a tendría que eso. hacer una pregunta. ¿Por qué a la Argentina le va mal? Porque no planifica. Yo no puedo tomar decisiones aisladas. Sí, vamos a empezar a venderle soja a Europa. Ok, pero primero tengo que hablar con los productores. Si los productores están de acuerdo en sembrar más tierra y tener más capacidad para venderle a Europa. Porque si no, yo cierro un contrato, no sé, con Alemania, que le voy a mandar, no sé, 100.000 toneladas de soja, y después cuando vengo a decirle al productor, bueno, tenemos que entregar esto, ¿y quién lo va a entregar? Si a mí me rompen la cabeza con los impuestos, no me conviene sembrar. ¿Se entiende, Pablo? Profe, ¿me permite? Sí, Totalmente, clarísimo y coincido totalmente. sí, ¿quién? ¿Soledad? No, Paola Ramírez. Ah, sí, El tema Paola. del ejemplo de soja capaz que no es muy conveniente porque en realidad para el país es como el factor estrella. Pero si me permite el ejemplo de que al país le va mal porque no tiene producción nacional, creo que se ajusta más a los resultados negativos que tiene Argentina, porque realmente siempre estamos dependiendo de factores externos, de la importación o de otros factores o decisiones que tomen otros países. ¿Hola? ¿Me escuchan los demás? Bueno, no, yo